¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar con la clase el día de hoy. Si pueden, compartan a sus compañeros de igual manera el enlace para que se conecten. Vamos a comenzar. Voy a ingresar para continuar, ¿no? Lo que estamos revisando la semana anterior, parte de lo que es regímenes, nos enfocamos en el régimen RIMPE, vimos algunas de las particularidades introductorias, ¿no? Del régimen RIMPE, en donde nos indicaba la normativa mismo, cómo tratar al RIMPE, cómo identificar que yo estoy efectivamente constando dentro de este régimen, ¿sí? Eso es lo que revisamos, justamente toda la hora nos fuimos, miren, 2 o 3 artículos desarrollándole. Tal vez tienen alguna pregunta mientras yo me descargo la materia. ¿O estamos claritos? Quiero que me indiquen, por favor. Muy bien, ¿me confirman si estamos visualizando el Excel de la clase que estamos dando la semana anterior? ¿Me confirman, por favor? ¿Si estamos visualizando el Excel o no? Quiero que me confirmen. Están 4 personas conectadas. Sí, sí, estamos viendo. Muy bien, vamos entonces a continuar. Estaba tratando de buscar, pero no tengo ningún grupo de esta materia. Le mandé de forma individual a unos compañeros que les ubico el Ah, pensé que enlace. tenían... No, no tenemos grupo de la materia. No, Sé no, que no hay tenían un grupo. grupo general. O sea, sí teníamos, pero David estaba a cargo, pero como ahorita estamos con dos, o sea, estamos unidos, entonces por eso creo que es. Ah, ya. Listo, listo. No, no hay inconveniente. Las personas del H4 y 5 me parece que están aquí, ¿no? O H3 y 4. Bueno, Sí, H3. listo. Igual como las clases que han grabado, las personas ya han de revisar en el caso de que les interese la materia. Bueno, vamos entonces, ¿no? La semana anterior estábamos viendo lo que es el régimen RIMPE, ¿no? Vimos que la particularidad del RIMPE es que se clasifica en dos. Vimos que nos ponía la normativa justamente condiciones para que nosotros automáticamente siendo contribuyentes nosotros seamos el primer determinador, ¿verdad? De la obligación que vamos a tener. Y nosotros, como ya conocemos, revisamos la ley, verificamos que efectivamente cumplimos con ciertos parámetros que nos establece la normativa. Por lo tanto, yo, como les digo, voy a ser el primer determinador y voy a aplicar lo que dice la normativa y voy a identificar a qué subclase del RIMPE yo pertenezco o a qué clase del RIMPE pertenezco. Si soy emprendedor, o si soy negocio popular. La particularidad de cada uno de ellos, ¿cuál era? Primer parámetro que debíamos determinar es que para ser negocio popular únicamente se aplica para personas naturales, ¿no? Para hacer negocio popular es exclusivo para personas naturales. Y el otro parámetro es justamente los ingresos, que no sean superiores a los $20,000, sino que se encuentren en un rango desde 0 hasta 20,000, ¿sí? Ahí nosotros podemos identificarnos como, perdón, como RIMPE Negocio Popular y que seamos, perdón, personas naturales, ¿no? Y en el caso de del RIMPE emprendedor, ahí sí aplica, ¿no? Para personas naturales o como para personas jurídicas, ¿sí? Ese es del particular. Y de igual manera los ingresos, que estos ingresos sean superiores a los $20,000 y que no sobrepasen los $300,000, como nosotros verificamos aquí, ¿sí? Solamente aquí debemos poner esto, emprendedor. Ese es el requisito que nosotros debemos considerar, miren, para poder determinar cuál es
el RIMPE, ¿no? Perdón, aquí ha sido como estaba mismo. Sí, mire. Entonces, ese es el particular que nos establece la normativa, ¿sí? Mire. Entonces, si nosotros verificamos, ¿no? Bueno, más adelante vamos a ver otras particularidades u otros artículos que nos establecen para nosotros también identificarnos de acuerdo al régimen que pertenecemos. Por ejemplo, existen actividades que son excluyentes del RIMPE, sin importar los ingresos que se hayan generado por esas actividades, como habíamos hablado, ¿no? Que yo puedo tener en mi RUC, puedo emplear varias actividades, como por ejemplo, que puedo tener una ferretería, puedo, tengo un inmueble y estoy arrendando ese inmueble, y estoy generando ingresos, ¿no? Con ese arrendamiento que yo estoy poniendo en, estoy ofertando yo, ¿no? Ese arrendamiento será un ingreso, será otra actividad, pueda que yo sea preste servicios profesionales, por lo tanto voy a generar otros ingresos, pero son actividades que algunas pueden estar en el régimen general y otras estarán en el RIMPE, ¿no? Conforme nos establece la normativa, que más adelante vamos a ver cuáles son las eh, actividades excluyentes del RIMPE, ¿sí? Pero hasta ahí quiero que me indiquen si estamos claros lo que ya nos interesa, la parte introductoria, identificar si pertenecemos o no al RIMPE. ¿Estamos claritos o tenemos alguna duda? A ver, quiero que me indiquen ustedes. Si estamos claros, me confirman y nosotros avanzamos con la clase. Sí, magíster, continúe. Muy bien. Vamos a ir. Ahorita le estoy pegando la nueva materia. La nueva materia, miren, justamente he realizado este pequeño gráfico con la finalidad de que verifiquemos cuáles son las diferencias, ¿no? Que existe para el negocio popular y para los emprendedores, en donde nos establece que un negocio popular estarán de acuerdo a los ingresos, ¿no? Conforme los ingresos, estarán aquellas personas naturales que no obtengan ingresos superiores a 20,000, es decir, que se encuentre, como les digo, en un rango de 0 a 20,000, ¿no? Ahí estarán incluidos los negocios populares. Por lo pronto, o por lo tanto, emprendedores, el RIMPE emprendedores, serán aquellas personas naturales y jurídicas que generen ingresos superiores a 20,000, pero menores a los $300,000. Esos serán conocidos como RIMPE emprendedores, ¿sí? ¿Qué más nos dice por acá? Que el negocio popular paga de acuerdo a la tabla. Muy bien, más adelante vamos a ver cuál es la tablita, ¿no? Es una tabla progresiva, pero los negocios populares van a pagar una cuota fija. ¿De cuánto? De $60 de forma anual, ¿sí? Y por lo tanto, los emprendedores también van a pagar conforme o de acuerdo a una tabla, pero los emprendedores ya pagarán una cuantía conforme los ingresos que hayan generado. Es decir, que van a aplicar de acuerdo a una tabla progresiva, porque como yo les decía la semana anterior, no van a pagar lo mismo los emprendedores que generaron ingresos durante el año de unos $50,000, por ejemplo, que los emprendedores que han generado $250,000 en el año, no como ingresos, sino que van a pagarse este tributo, este impuesto a la renta, porque justamente este régimen es exclusivo para el cálculo del impuesto a la renta. Ellos pagarán conforme a una tabla progresiva, ¿sí? Donde la cuantía, vamos a tener una cuantía fija y una cuantía porcentual, ¿sí? Que va a venir desde el 1 hasta el 2%. ¿Sí? Conforme los ingresos, que más adelante vamos a hacer los ejercicios de igual manera. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos, ¿sí? Pero miren, estas han sido, bueno, todavía nos falta, ¿no? Otra de las diferencias que nos dice que los negocios populares, entre comillas, no hacen declaraciones. Bueno, no hacen declaraciones del IVA, eso sí es verdad, pero al final del año nosotros hacemos una pequeña declaración, llamémosla así, informativa, en donde indiquemos si efectivamente generamos ingresos menores a 20,000, pagaremos los 60. Pero si generamos ingresos mayores a 20,000, ya vamos a hacer una pequeña declaración informando, ¿no? Y de igual manera, en el caso de que superemos
los 20,000, ahí sí pagaremos conforme una tabla progresiva, ¿sí? Pues es que yo les he puesto aquí, no hacen declaraciones, pero es entre comillas, ¿sí? Porque de igual manera nosotros lo hacemos para que nos generen un comprobante de pago, o a su vez nosotros pagar a través de un débito bancario. ¿Qué más nos dice? Miren, que los negocios populares exclusivamente van a emitir notas de venta, ¿no? Notas de venta física, es lo que deberían emitir, pero actualmente es opcional que los negocios populares realicen una factura electrónica, pero a través de esa factura electrónica que ellos realicen, no van a desglosar los productos con tarifa 12 y 0, sino que ellos mandarán un precio final, es decir, que ya vendrá incluido, ¿sí? Todos van a facturar con tarifa 0%, tal cual como se hace con las notas de venta, pero como todavía no existe una parametrización, no existe todavía, llamémoslo así, no existe los parámetros eh, emitidos por el SRI para que se pueda emitir notas de venta exclusivamente electrónicas, sino que actualmente es opcional. Si yo como negocio popular quiero emitir notas físicas, lo hago, ¿no? Porque esa es mi obligación. Pero es opcional la aplicación de la facturación electrónica, como les digo, pero que esos bienes o servicios que se están comercializando sean con tarifa 0% en el caso de que yo esté emitiendo una factura electrónica. Y ahora, en el caso de los emprendedores, ellos sí van a emitir una factura electrónica, ¿sí? Donde van a desglosar el IVA, donde van a diferenciar las tarifas del IVA. Si yo tengo un bien o servicios que estoy prestando, tengo con tarifa 0, pues los facturas. Pero si tengo otros que son con tarifa 12 o 0, debería también identificarlos, ¿sí? De forma eh, normal, llamémoslo así, conforme lo que nos va a establecer el artículo, creo que 54 o 55, si no me equivoco, de la ley, donde nos establece los bienes y servicios con tarifa 0, ¿sí? Entonces, estas han sido las pequeñas diferencias entre el negocio popular y los emprendedores, ¿sí? Para que tengamos un poquito más claro el panorama. Continuamos entonces. Les voy a pasar otra materia que tengo por aquí. Justamente ya viene la tablita del impuesto a la renta que es exclusivo. Miren, aquí tenemos, miren. Si estamos visualizando en el artículo 97.6 de la Ley de Régimen Tributario Interno, nos establece, miren, la tarifa del impuesto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos nosotros de los elementos del tributo? Y un elemento nos decía la cuantía o tarifa. Miren, aquí está cumpliéndose otro elemento, donde la ley mismo ya nos establece cómo nosotros vamos a pagar o cuánto debemos pagar. Y ahora nos establecen esta tablita progresiva, porque miren, vamos a ir analizando un poquito. ¿Qué nos dice? Que va a existir un campo donde me establezca un límite inferior y de inicio me pone aquí vacío, es decir, cero, ¿no es cierto? Un límite superior me pone por acá en el primer renglón $20,000. Entonces nosotros si vemos de 0 a 20,000, es decir, que ese es el renglón exclusivo para los negocios populares, ¿no? ¿Y qué me dice? Miren, en una tarifa porcentual no vas a pagar, es decir, 0%, ¿sí? No vas a pagar nada de acuerdo a una tarifa porcentual, pero en una tarifa fija, una cuantía fija, ¿cuánto me dice? Tú pagarás $60, siempre y cuando tú te encuentres en este rango que corresponde a los negocios populares. Ahora, ¿qué me dice, por ejemplo, en el siguiente renglón? Ahora, si tú superas los 20,000, miren, entonces si tú tienes ingresos superiores a los 20,001 centavo hasta los $50,000, yo ya sé que soy un RIMP emprendedor, ¿no es cierto? Porque estoy superando los $20,000, pero tampoco estoy superando los 300,000. Por lo tanto, yo debo buscar en qué rango me encuentre, porque por algo se llama tabla progresiva, ¿sí ven? Porque voy a pagar conforme los ingresos que yo tenga. Es decir, miren, que de un resultado que yo obtenga, que ya más adelante vamos a hacer, cuando hagamos los ejemplos vamos a ver cómo aplicamos en cada rango, ¿sí? Pero miren, seguimos con esta explicación, en donde me dice, miren,
Si tus ingresos se encuentran dentro de este rango de entre 20,001 centavos hasta los 50,000 dólares, tú como como impuesto porcentual, llamémoslo así, tú vas a pagar el 1%, ¿sí? Pero adicional al 1% que tú vas a pagar, va a existir una cuantía o tarifa fija, llamémoslo así, en donde tú vas a pagar de entrada $60. Pero adicional a los 60, como les digo, vas a sumarle el 1% del 1%, ¿no? De tarifa porcentual de un resultado que vamos a tener aquí aplicando una pequeña diferenciación, una pequeña resta nomás, que ya más adelante vamos a verlo, ¿sí? Pero miren, continuamos. Es progresiva por eso, ¿no? Por lo que les digo, conforme a los ingresos, vamos a tributar el impuesto a la renta. En donde me diga, miren, si tú estás en el rango en cambio de 50,001 centavo hasta los 75,000, tú tendrás que pagar de entrada, miren, el 1,25% conforme a una tarifa porcentual, y a eso le vas a adicionar ¿cuánto? $360, que eso ya es una cuantía fija, que estos 360 le sumarás al resultado que te dé de aplicarle el 1,25% a la diferenciación, como les voy a decir aquí, a la resta que vamos a hacer aquí, con la aplicación de estos rangos. Y miren, aquí vemos otros rangos, ¿no? De acuerdo a los ingresos, pero miren acá abajo, en donde me dice el último rango. Si tú generaste ingresos de 200,001 centavo hasta los 300,000 dólares, es decir, que tú te mantienes todavía en RIP emprendedor, ¿no? Porque tú no excedes los 300,000. Muy bien. Entonces tú vas a pagar como tarifa porcentual un 2% de la resta que más adelante vamos a hacer. Pero también vas a tener una cuantía fija, en donde me dice muy bien, de entrada tú ya vas pagando 2,797,52, ¿sí? Y a esto le vas a adicionar el 2% de tarifa porcentual de lo que te genere la diferenciación que vamos a hacer, ¿sí? Tal vez algún compañero aquí que ya haya aplicado esta tablita o conozca, porque en el formulario, créanme que no vamos a calcular con esa tablita, el formulario mismo ya nos va a dar, pero siempre hay que saber el porqué de las cosas, cómo se dan, ¿verdad? Por lo tanto, yo le estoy explicando lo que el formulario me da automáticamente, yo le estoy desarrollando aquí. Y más adelante vamos a hacer ejemplos, ¿sí? Para que nosotros veamos el por qué se dan las cosas, ¿sí? Y no trabajar de forma nosotros también mecánica. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿O estamos claros para poder avanzar con la clase? Una duda, o sea, significa que si digamos yo declaro 55,000, esos 55,000 le hago el 1,25% más 360, ¿no? A ver, vea, hagamos el ejemplo, ¿ya? Miren, un ejemplo así, luego hacemos más ejemplos, ¿ya? Miren, pongámosle aquí ejemplo. Me dicen que la empresa Éxito S.A. tuvo ingresos por 55,000, me dice, ¿no? En el 2022. Muy bien, miren, no nos olvidemos que cuando nosotros vamos a calcular impuesto a la renta para el RIMPE, nos enfocamos únicamente en los ingresos, ¿verdad? Porque así nos decía acá arriba, miren, en la normativa, ¿qué nos dice? Más acá abajo, ¿qué nos dice por aquí? Miren, se sujetan a este régimen las personas, los sujetos pasivos, personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales superiores a cero y hasta 300,000 dólares, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a tomar siempre en consideración los ingresos, ¿sí? Muy bien. Porque en otro régimen ya no se va a tomar solo los ingresos, sino que nosotros debemos verificar ingresos menos costos y gastos y de ahí aplicar una conciliación tributaria y calcular una base imponible para posteriormente determinar un impuesto a la renta. Pero lo fácil, llamémoslo así, o la simplicidad que llamaba la normativa o el Servicio de Rentas Internas, la Administración Tributaria, es que nosotros hagamos las cosas más simples. Y o sea, ¿a qué se refería eso? A que nosotros hagamos el cálculo directamente de los ingresos, ¿sí? Para hacer más simple el trámite este. Y me dice, toma en consideración entonces los ingresos que tú generaste en el año 2022. Muy bien, yo generé 55,000.
que llamémoslo base imponible, ¿ya? Llamémoslo como base imponible a los $55,000 que yo generé, ¿sí? Base imponible, $55,000. Entonces, miren, con la base imponible que yo tengo de 55,000, el primer paso es identificar en qué rango yo me encuentre. Entonces, muy bien, en el rango de 50,001 centavo hasta los 75,000, yo me encuentro, no debo tributar de acuerdo a este rango. Entonces, miren, la base imponible, yo ya conozco. ¿Cuál es el primer paso entonces? Restarle. ¿Qué le voy a restar a mi base imponible? El límite inferior. Así es como aplicamos nosotros. Límite inferior. Entonces, ¿cuánto es el límite inferior del rango que yo me encuentre? 50,001 centavo, ¿sí? Miren, estoy identificando. Así es como me dice que yo debo aplicar. Y como les digo, esto automáticamente me aplica el formulario. Yo no debo hacer este cálculo. Pero para que veamos y conozcamos el porqué de las cosas, así es como debemos de hacer. Miren, entonces, tenemos base imponible menos el límite inferior, que es 50,001 centavo. ¿Cuánto me da? Pongámosle aquí como resultado, ¿ya? Me da entonces un resultado de 4,999,99. Muy bien, este resultado que yo tengo lo voy a multiplicar. ¿Por qué lo voy a multiplicar? Yo no voy a multiplicar los 55,000 directo por el 1,25 porque va a salir un impuesto grandote, ¿no? Sino que yo voy a aplicar este 1,25 al resultado. Miren, al resultado de que de restar la base imponible, es decir, los ingresos que yo haya generado, menos el límite inferior. ¿Y el resultado cuánto es? 4,999,99. ¿Sí? Entonces, ese resultado yo le multiplico porque por el tipo marginal, que es el 1,25%, me dice, ¿no? Entonces, miren, resultado por el 1,25%, ¿cuánto me da? Miren, entonces este resultado me dice que es, redondeemos esto, me dice que es 62,50. El cálculo del tipo marginal, miren, es decir, del 1,25 que yo debo pagar conforme el resultado de la diferenciación entre la base imponible menos el límite inferior, me da 62,50. Entre comillas, llamémoslo así, que es el primer impuesto que pago, ¿sí? Porque adicional a esos 62,50, yo debo sumarle una cuantía fija por estar en este rango, que me dice cuánto es, 360. Y ponemos aquí entonces, más cuantía fija del rango que yo me encuentre. ¿Cuánto me dice que es? 360. Mire, entonces, ¿qué me da como resultado? Me da como resultado un impuesto causado. Mire, un impuesto causado. Y el impuesto causado no es más que sumar la cuantía fija de este rango que yo me encuentro, más el resultado de aplicar el tipo marginal, ¿no? ¿Cuánto me da? Entonces el impuesto causado ha sido de 422,50. Solo por estar yo en este rango pagaré esto, conforme los ingresos que tengo, ¿no? Porque es necesario también identificar los ingresos para yo poder aplicar esta diferencia con el límite inferior. ¿Si estamos claros hasta ahí o tenemos alguna duda? ¿Y por qué he puesto aquí impuesto causado y no impuesto por pagar? Porque aquí yo puedo tener menos retenciones que me han efectuado. ¿Qué tal si me han efectuado retenciones de 222,50? Es decir, que ahora sí el impuesto por pagar será de $200, ¿sí? Y así nosotros realizamos el cálculo, ¿sí ven? Este cálculo que yo les señalo ahí, el formulario automáticamente nos calcula, pero lo que aplica el formulario es lo que yo les he explicado aquí, ¿sí? ¿Estamos claros o tenemos alguna duda? Y muchas gracias, ya entendí. Muy bien, más adelante igual vamos a hacer más ejemplos, ¿ya?
Ahora sí, vamos. Entonces, perdón, vamos a hacer ahorita los ejemplos, porque ya la demás materia ha sido exclusiva. A ver, espérenme un segundito, me faltó algo de materia. Me faltó las actividades excluyentes. Me estaba saltando eso. Un segundito. Déjenme ver dónde tengo las actividades. Ustedes ya tienen ingreso al acceso al aula, perdón, a la biblioteca de listo. Voy a hacer la prueba ahorita porque me quiero descargar la normativa. Déjenme ver. Si nos mandaron un usuario. eh, Muy bien, déjenme ver. Me dice que por aquí, plataforma virtual. Ya ingresaron ustedes tal vez a la biblioteca. No encuentro ese módulo. Déjenme ver. Biblioteca. Ay, no encuentro. Déjenme ver. Ahí ya, listo, ya la encontré. Muy bien. No sé. Muy bien, eso déjenme descargar. Se supone que aquí vamos a tener nosotros acceso a la normativa, ¿no? Para que ustedes se puedan descargar las normativas que requieren. Ley de régimen. Ley de régimen tributario. No, creo que ha sido para libros nomás. No sé si ustedes han verificado. El día de mañana voy a revisarle, pero déjenme descargar. Yo tengo en la nube también la normativa. Es necesario que nosotros veamos también cuáles son las actividades, ¿no? Las actividades excluyentes del RIMPE. Es decir, las que por ningún motivo, llamémoslo así, van a estar incluidas en este régimen.
Muy bien, aquí tengo la normativa. Ya me descargo para que visualicemos todos. Sí estamos visualizando, ¿no? La normativa. ¿Me confirman, por favor? Sí, Licia. Muy bien, vamos entonces al artículo o al capítulo que corresponde. Por aquí estamos. Miren, miren, miren. Aquí estamos, miren. Por aquí estamos. Ya, miren, si estamos visualizando, ¿no? Aquí justamente en el capítulo que nos hace referencia al régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, miren, esto es lo que nosotros ya habíamos revisado, ¿no? Pero quiero ir exclusivamente a un artículo que no he copiado, que es este, que es el 97.4. ¿Qué nos dice? A ver si me ayuda con la lectura alguna compañera, ¿ya? Del artículo 97.4. Exclusiones del régimen. Exclusiones del régimen. No podrán acogerse al régimen regulado en el presente capítulo los siguientes sujetos pasivos. Ya, a un ratito hasta ahí. Miren, ¿qué nos dice? Que no se van a acoger a este régimen los siguientes sujetos pasivos, es decir, lo que nos establezca la normativa. Solamente aquellos que vamos a nombrar a continuación no van a estar sujetos a este régimen RIMPE, ¿ya? Los demás sí estarán, pero los que voy a nombrar ahorita, ellos no estarán porque la normativa mismo pone, ¿no? La condición. Miren, los que hayan percibido ingresos brutos superiores a los $300,000 en el ejercicio económico inmediatamente anterior. Es decir, que si yo en el 2022 generé, por ejemplo, $400,000 de ingresos, yo el siguiente año, es decir, este año 2023, ya no comienzo como RIMP emprendedor, sino que ahora yo estaré en otro régimen porque ya he superado los rangos que me establece. Por lo tanto, si tú superas, ya no estarás en este régimen, estarás en régimen general. ¿Qué nos dice más abajito? Miren, otro sujeto pasivo que no estará aquí, los que tengan por actividad económica las previstas en el artículo 28 y 29 de la Ley de Régimen Tributario Interno. En resumen, para no irnos de estos artículos, ¿qué nos habla acerca de estos artículos? De forma general, aquellas actividades que sean dedicadas a la construcción y lotización, nos dice la normativa, ¿ya? Entonces, si nosotros efectuamos estas actividades, no estaremos en el régimen RIMPE, ¿no? A pesar de que nosotros podamos tener ingresos, por ejemplo, de unos $50,000, pero por estar en esa actividad o ejecutar esa actividad, no voy a estar en el régimen RIMPE, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Miren, aquellas actividades que se dediquen, miren, a la prestación de servicios profesionales. Ya me pone por aquí actividades, ¿no? Es decir, de cualquier índole, pero que sean servicios profesionales. ¿A qué se le considera como servicios profesionales? Aquellas personas que tienen un título de tercer nivel. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más nos dicen? Los mandatos y representaciones. Los de transporte, miren, de transporte nos dice, por ejemplo, la cooperativa de taxis, RIMPE, que digo, régimen general de forma inmediata, ¿sí? Existen cambios para el año 2024, pero relacionados con el transporte, pero exclusivamente para los taxistas, ¿sí? Actividades agropecuarias, me dice, comercializadoras de combustibles, la relación de dependencia, es decir, los trabajadores que se encuentren bajo relación de dependencia por los ingresos que ellos obtengan, no van a declarar como régimen RIMPE, ¿no? Sino que estarán incluidos en régimen general, así como aquellos que perciban exclusivamente